Era una mañana tranquila en Málaga, con el sol iluminando las calles del centro y el aroma del café flotando en el aire. Desde mi casa en el barrio de La Malagueta, marqué el número de mi hijo adoptivo, Diego, con la voz suave, como siempre. «Diego, acabo de transferir 300.000 euros a tu cuenta», dije con cariño. «Asegúrate de comprar buenos suplementos para Lucía y el bebé, ¿vale?» Diego rió, su tono alegre, como si fuera el hijo agradecido que siempre fingía ser. «Claro, mamá. Ahora que seré papá, cuidaré de Lucía y nuestro pequeño. Confía en mí». Quise decir algo más, prolongar ese momento, pero me interrumpió. «Bueno, mamá, tengo que irme. Cosas que hacer. Ni un gracias, ni una palabra de afecto». El pinchazo de decepción me atravesó, pero lo ignoré, como siempre. Justo cuando iba a colgar, una frase me heló la sangre. Por fin, la vieja envió el dinero. Era la voz de Lucía, su esposa. Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento, esperando que Diego dijera algo, que me defendiera, aunque fuera con una palabra tibia. Pero no. Él soltó una risa cortante. «Es demasiado cautelosa. Tuvimos que fingir un embarazo para sacarle ese dinero». Mis manos temblaron, aferrando el teléfono. En un instante, los recuerdos de amor se hicieron añicos, dejando solo un frío amargo en mi pecho. Diego siempre había sido imprudente con el dinero. Antes de casarse venía a mí constantemente. Cientos, miles, incluso decenas de miles de euros para sus deudas de juego. Yo lo ayudé cada vez, vendiendo joyas, tomando turnos extra como enfermera, creyendo que mi amor lo cambiaría. Pero después de su boda con Lucía, las visitas se espaciaron, las llamadas se volvieron raras. Me decía que estaba ocupado, que la vida de casado era exigente. Me inventé 1000 excusas para él, pero esa frase, «la vieja envió el dinero», lo cambió todo. No era mi hijo. Era un extraño que me veía como un banco. A través del teléfono, escuché a Lucía hablar con entusiasmo sobre cómo gastarían mi dinero. Un coche nuevo, un viaje, una casa más grande. Me quedé paralizada en el salón, con el teléfono en la mano, mientras un silencio ensordecedor llenaba la habitación. Cuando la línea se cortó, la verdad me golpeó. Había dado todo por Diego. 30 años de amor, sacrificio, mi vida. Y, para él, no era más que una herramienta. Las lágrimas quemaron mis ojos, pero no lloré. En cambio, sentí una claridad fría. Había sido ingenua, pero no lo sería más. 2 días después, la puerta de mi casa sonó. Un eco extraño tras años de soledad. Al abrir, allí estaba Diego, con Lucía a su lado, sonriendo como si nada hubiera pasado. «¡Mamá!», exclamó con un abrazo exagerado. «Teníamos un día libre y queríamos verte. Trajimos suplementos para ti, para que te cuides», Lucía añadió con una sonrisa ensayada. «Carmen, Diego siempre habla de ti. Ha estado tan ocupado con el trabajo, pero aquí estamos». Los miré, conteniendo una risa amarga. Eran actores perfectos, interpretando al hijo cariñoso, y la no era ideal. Si querían jugar, yo también podía hacerlo. «Pasad, pasad», dije con voz cálida, invitándolos al salón. Pero mientras Diego se sentaba, con esa sonrisa falsa, noté algo en sus ojos, un brillo calculador. «Mamá, hemos estado pensando», dijo, rascándose la cabeza con fingida timidez. «Lucía está embarazada y nuestro piso es muy pequeño. ¿Podríamos mudarnos aquí contigo por un tiempo?» Lucía intervino con tono dulce. «Es por el bebé, Carmen. El espacio es apretado, no es sano». Mi sonrisa no vaciló, pero mi mente trabajaba rápido. Esta casa, una villa cerca del centro de Málaga,
Valía más de 1 millón de euros. Diego lo sabía. No querían mi amor, querían mi propiedad. Asentí lentamente. Claro, podéis venir. Sus rostros se iluminaron, pero Diego empujó más. Y, ya que estaremos aquí, quizás sería buena idea poner la casa a mi nombre. Así me encargo de los impuestos, el mantenimiento, y tú descansas. Lucía sonrió condescendiente. Somos familia, Carmen. ¿Has hecho tanto? Deberías relajarte. Sus palabras eran un veneno disfrazado de cariño. Hace 1 año habría cedido, pero ahora, tras escuchar su traición, no sentí nada. Lo pensaré, dije con una sonrisa. Sus ojos brillaron, creyendo que habían ganado, pero no sabían que yo ya había comenzado a trazar mi propio plan. Las olas del Mediterráneo rompían suavemente contra la costa de La Malagueta, mientras el sol de Málaga iluminaba mi villa. Había pasado 1 semana desde que escuché a mi hijo adoptivo, Diego, y su esposa, Lucía, llamarme la vieja por teléfono, revelando que fingieron un embarazo para sacarme 300.000 euros. Durante 30 años di todo por Diego. Mi amor, mi dinero, mi vida como enfermera, pagando sus deudas de juego, creyendo que mi sacrificio lo haría agradecido. Pero su propuesta de mudarse a mi casa y transferir la propiedad a su nombre me mostró la verdad. No querían mi amor, sino mi villa, valorada en más de 1 millón de euros. Mientras tomaba un café en la terraza, sentía un dolor profundo, pero también una claridad nueva. No sería más la madre ingenua. Había llegado el momento de protegerme. Diego y Lucía se mudaron a la villa pocos días después, con sonrisas falsas y gestos ensayados. «Mamá, gracias por acogernos», dijo Diego, abrazándome con una calidez que ahora veía como teatro. Lucía añadió con dulzura fingida: «Carmen, esta casa es perfecta para el bebé. Eres un ángel». Los miré, conteniendo una risa amarga. Eran actores expertos, pero yo ya no era su público. «Me alegra que estéis aquí», respondí con una sonrisa calculada. Desde ese día su comportamiento cambió. Diego, que nunca había limpiado un plato, empezó a fregar la cocina. Lucía preparaba desayunos, ofreciéndome zumo de naranja con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo era una actuación, y yo decidí seguirles el juego mientras planeaba mi respuesta. Una mañana, mientras Diego estaba en el jardín, Lucía se sentó a mi lado en el salón. «Carmen, ¿cómo va lo de la transferencia de la casa?», preguntó con tono casual, pero ojos brillantes de codicia. Fingí confusión. «Aún falta algo de papeleo. Es un proceso complicado». Su sonrisa se tensó, pero se recuperó rápido. «Sin prisa, claro. Solo queremos ayudarte a descansar». Asentí, pero mi mente estaba alerta. Esa noche, mientras ellos dormían, me colé en el estudio donde Diego dejaba su portátil. No tenía la contraseña, pero vi un sobre en su escritorio con el logo de una compañía de seguros. Al abrirlo, mi corazón se detuvo. Era un folleto sobre pólizas de vida de alto valor para familiares mayores. Una nota escrita a mano decía: «Confirmar con agente, 2M euro». Mis manos temblaron. ¿Estaban planeando una póliza de vida a mi nombre? El descubrimiento me heló la sangre, pero no podía confrontarlos sin pruebas. Al día siguiente visité discretamente la oficina de seguros en el centro de Málaga. «Quiero saber si hay una póliza a mi nombre», dije al empleado, manteniendo la voz firme. Tras unos minutos, asintió. «Sí, señora Carmen. Hay una póliza de 2 millones de euros registrada a su nombre, con Diego Dawson como beneficiario». Mi respiración se cortó. «¿Cuándo se contrató?», pregunté. «Hace 1 semana», respondió. Salí de la oficina con las manos frías, pero la mente clara.
Diego no solo quería mi casa, estaba planeando algo mucho peor. Esa tarde, Diego me propuso un plan. «Mamá, ¿qué tal si hacemos una excursión de senderismo este fin de semana? Hay un parque natural en la Sierra de las Nieves, perfecto para relajarnos». Lucía sonrió, tocándome el brazo. «Sería bueno para todos, Carmen. Un día en familia». Sus palabras eran dulces, pero sus ojos tenían un brillo frío. Recordé las noticias sobre senderistas desaparecidos en esa zona, terrenos peligrosos, acantilados sin vigilancia. Mi pulso se aceleró. ¿Era este su plan? Fingí entusiasmo. «Suena maravilloso. Vamos». Ellos intercambiaron una mirada rápida, creyendo que habían ganado. Pero no sabían que yo ya estaba un paso adelante. Esa noche llamé a Elena, una abogada que había conocido años atrás en el hospital donde trabajaba. «Elena, necesito ayuda», dije con voz baja. «Mi hijo y su esposa están planeando algo contra mí. Tienen una póliza de vida a mi nombre y creo que quieren hacerme daño». Le conté todo. La llamada, la póliza, la excursión. Elena escuchó con atención. «Carmen, esto es grave. No vayas a esa excursión sin protección. Graba todo, lo que puedas. Busca pruebas en su portátil. Y no reveles que lo sabes. Puedo investigar la póliza y preparar una estrategia legal». Me envió una grabadora pequeña y me advirtió. «Sé cautelosa. Tu seguridad es lo primero». Guardé la grabadora en mi bolso, sintiendo una determinación nueva. Había dado todo por Diego, pero ahora lucharía por mí. Mientras el sol se ponía sobre Málaga, miré el Mediterráneo desde mi terraza. Los recuerdos de Diego, su risa de niño, las noches que lo cuidé, se desvanecían como la marea. No, era mi hijo. Era un peligro. Pero yo no era una víctima. Con la herencia de Carmen y mi ingenio, escribiría mi propio final. El amanecer pintaba de dorado las colinas de la Sierra de las Nieves, pero el aire en el coche de Diego era pesado, cargado de una tensión que solo yo parecía sentir. Era el día de la excursión de senderismo que mi hijo adoptivo, Diego, y su esposa, Lucía, habían insistido en hacer, supuestamente para relajarnos en familia. Pero yo, Carmen, de 60 años, sabía la verdad. Hace una semana descubrí que fingieron un embarazo para sacarme 300.000 euros, y en el portátil de Diego encontré correos que confirmaban una póliza de vida de 2 millones de euros a mi nombre y un plan para hacer mi muerte parecer un accidente en esta excursión. Durante 30 años di todo por Diego. Mi amor, mi dinero, mi vida como enfermera, pagando sus deudas de juego. Ahora, con la ayuda de Elena, mi abogada, un localizador GPS y una grabadora, estaba lista para enfrentarlos. Mientras conducíamos hacia la sierra, con el Mediterráneo desvaneciéndose en la distancia, sentía una calma feroz. No sería su víctima. Diego y Lucía mantenían su actuación. «Mamá, qué día tan bonito», dijo Diego, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lucía, en el asiento trasero, añadió: «Carmen, esto será inolvidable. Un día para recordar». Sus palabras eran dulces, pero sus miradas rápidas entre ellos delataban su plan. En mi bolso la grabadora estaba encendida y el GPS, activado, enviaba mi ubicación a Elena, quien había coordinado con la policía para vigilar de cerca. Llevaba un spray de defensa personal y mi mente estaba alerta. No tocaría nada que me ofrecieran recordando los correos. Asegúrate de que parezca un accidente. Llegamos al Parque Natural, un lugar salvaje con senderos empinados y acantilados traicioneros. Mientras subíamos, Diego cargaba una mochila diciendo: «Mamá, no te preocupes, traje todo lo que necesitas». Lucía me ofreció una botella de bebida energética. «Toma, Carmen, para que tengas fuerzas»,
dijo con una sonrisa tensa. Fingí aceptarla, pero la guardé en mi mochila sin abrirla. Gracias, prefiero agua, respondí con una sonrisa. Sus rostros se endurecieron por un instante, pero se recuperaron rápido. Seguimos subiendo, hasta llegar a un mirador cerca de un acantilado, con el sol tiñendo el cielo de rojo. «Descansa aquí, mamá», dijo Diego, señalando una roca. Sacó otra botella de su mochila. «Toma, esta es mejor. Bebe algo». La grabadora capturaba todo. Me senté, fingiendo cansancio, y tomé la botella, alzándola a mis labios sin beber. Noté un intercambio de miradas entre ellos, un brillo de triunfo. Entonces, saqué 2 barritas energéticas de mi mochila que había preparado con los sedantes que encontré en su habitación días antes. «Comed algo vosotros también», dije ofreciéndoselas. Ha sido una subida larga. Ellos, confiados, las tomaron y las devoraron sin dudar. Qué ricas», dijo Lucía riendo. Diego asintió comiendo rápido. Conté en silencio, esperando. Minutos después, sus movimientos se volvieron lentos, sus ojos vidriosos. ¿Qué pasa?», balbuceó Lucía, antes de desplomarse. Diego cayó a su lado, inconsciente. Me levanté sacudiéndome el polvo y los miré. «Intentasteis atraparme, pero sois demasiado ingenuos», dije con voz fría. Revisé sus mochilas, encontrando un frasco de sedantes y un mapa con una ruta, marcada hacia un acantilado sin sendero. Tomé fotos de todo y las envié a Elena, junto con la grabación. Luego, activé el GPS para que la policía los encontrara. Mientras bajaba la montaña, el aire fresco llenaba mis pulmones. No sentía culpa, solo alivio. Ellos habían planeado mi muerte, pero yo había escrito el final. Al llegar al pie de la montaña, un coche patrulla me esperaba. Elena estaba allí, con un oficial. «Carmen, lo hiciste», dijo revisando las fotos. «Esto es suficiente para acusarlos de intento de homicidio. La policía los recogerá. Estás a salvo». Asentí, pero mi mente ya estaba en otro lugar. Mientras conducíamos de vuelta a Málaga, pensé en Diego. El niño que adopté, al que salvé de deudas, al que amé con todo mi corazón. Ese niño ya no existía. Había dado todo por él, pero ahora vivía para mí. Esa noche, en mi villa, miré el Mediterráneo desde la terraza. La herencia de Carmen, mi fuerza y la ayuda de Elena me habían salvado. Pero la verdadera victoria era otra. Había aprendido a protegerme. La excursión fue su trampa, pero yo la convertí en mi libertad. El sol de Málaga brillaba sobre la villa en la Malagueta, reflejándose en el Mediterráneo, mientras yo, Carmen, de 60 años, miraba el horizonte desde mi terraza. Hace unos días, en la Sierra de las Nieves, enfrenté a mi hijo adoptivo, Diego, y su esposa, Lucía, quienes planearon mi muerte para cobrar una póliza de vida de 2 millones de euros, disfrazándola de un accidente de senderismo. Durante 30 años, di todo por Diego. Mi amor, mi dinero, mi vida como enfermera, pagando sus deudas de juego, creyendo que mi sacrificio lo haría agradecido. Pero descubrí su traición. Una falsa gravidanza, correos sobre mi accidente y, con la ayuda de Elena, mi abogada, los atrapé. Usé sus propios sedantes para dejarlos inconscientes. Grabé sus confesiones y la policía los encontró. Ahora, con pruebas sólidas, estaba lista para que pagaran. Mientras tomaba un café sentía una calma nueva. No era solo por justicia, era por renacer. Tras la excursión, Diego y Lucía fueron detenidos en el hospital, donde despertaron confundidos y debilitados. La policía, alertada por mi localizador GPS, los interrogó. Y las pruebas, fotos de los sedantes, el mapa, los correos, la grabación,
Los incriminaron por intento de homicidio. Elena me llamó esa mañana. «Carmen, el caso es sólido», dijo con entusiasmo. «Las grabaciones capturan su confesión, los correos muestran el plan, y el frasco de sedantes tiene sus huellas. Presentaremos cargos por intento de homicidio, fraude y conspiración. La póliza está anulada y tu herencia protegida». Pregunté con cautela. «¿Qué pasará con ellos?» Elena fue directa. «Enfrentarán prisión, pero podrían intentar manipularte. Graba todo contacto». Asentí, decidida. No volverán a engañarme. Esa semana Diego intentó contactarme desde el hospital. Su mensaje era patético. «Mamá, fue un error. No queríamos hacerte daño. Por favor, ayúdanos». Lucía llamó con voz temblorosa. «Carmen, estamos destrozados. Hazlo por el bebé». Activé la grabadora y respondí. «Lucía, no. Hay bebé. Sé lo de la póliza y el accidente. Hablaréis con mi abogada». Colgué, enviando la grabación a Elena, quien respondió. «Esto refuerza el caso. Su desesperación los está hundiendo». Pero Diego no se rindió. Una noche apareció en mi villa, pálido y con los ojos rojos. «Mamá, lo siento», suplicó cayendo de rodillas. «Fue Lucía. Ella me presionó. Retira los cargos». La grabadora estaba encendida. «Diego, planeaste mi muerte», dije fría. «Asume las consecuencias». Él lloró, pero sus lágrimas eran falsas. «Hablarás con Elena», dije cerrando la puerta. Días después, Elena me llamó con noticias. «Carmen, encontramos más pruebas. Diego intentó borrar los correos desde el hospital, pero los recuperamos. También hay un contrato falso para transferir tu villa a su nombre». Mi pulso se aceleró. «¿Eso asegura la victoria?», pregunté. «Sí», dijo Elena. «El juez está indignado por su obstrucción. La audiencia será en un mes. Estás a salvo. Y la villa es tuya». Sentí un alivio frío. Recordé los años con Diego. Cómo lo adopté. Cómo pagué sus deudas. Cómo lo puse por encima de todo. Pero su traición me había liberado. Mientras tanto, comencé a reconstruir mi vida. Me uní a un grupo de voluntarias en el Centro Cultural de Málaga, ayudando a organizar talleres de baile y pintura. Bailar sevillanas bajo los naranjos, compartir risas con otras mujeres, tomar vermut en el paseo del parque, me llenó de una alegría nueva. Pero un encuentro inesperado cambió todo. Una tarde, mientras paseaba por la playa, vi a un hombre mayor herido en la arena, con la pierna atrapada entre rocas. Sin dudar, usé mis habilidades de enfermera para estabilizarlo y llamé a emergencias. En el hospital me agradeció. «Soy Javier Torres, director de Torres Group. Gracias por salvarme». Mi corazón dio un vuelco. Torres Group era la empresa con la que Diego había intentado negociar. «Solo hice lo correcto», dije con una sonrisa, pero sus ojos brillaban con gratitud. «Carmen, quiero verte otra vez, no solo para agradecerte», asentí, sintiendo una chispa de esperanza. Esa noche, mirando el Mediterráneo, pensé en Diego, el niño que amé, el hombre que me traicionó. La herencia de Carmen me dio un escudo, pero mi fuerza vino de dentro. Con Elena, Javier y mi nueva comunidad, estaba lista para escribir un nuevo capítulo. El sol de Málaga se alzaba sobre la Malagueta, bañando mi villa en una luz dorada que reflejaba el Mediterráneo. Yo, Carmen, de 60 años, miraba el horizonte desde mi terraza, con un café en la mano, sintiendo una paz que no había conocido en años. Hace semanas, en la Sierra de las Nieves, desbaraté el plan de mi hijo adoptivo, Diego, y su esposa, Lucía, para matarme y cobrar una póliza de vida de 2 millones de euros, disfrazándolo de accidente. Durante 30 años,
Di todo por Diego. Mi amor, mi dinero, mi vida como enfermera, pagando sus deudas de juego, creyendo que mi sacrificio lo haría agradecido. Pero su traición, una falsa gravidanza, correos planeando mi accidente, me abrió los ojos. Con la ayuda de Elena, mi abogada, y pruebas irrefutables, grabaciones, correos, sedantes, los atrapé. Ahora detenidos y enfrentando cargos, por intento de homicidio, su mundo se desmoronaba. Mientras, un encuentro con Javier Torres, el empresario al que salvé, abría una puerta nueva. Sentía una fuerza renovada. No era solo por justicia, sino por renacer. Diego y Lucía, aún en el hospital, intentaban manipularme. Recibí un mensaje de Diego. «Mamá, fui un estúpido. Por favor, sálvame». Lucía envió otro. «Carmen, hazlo por la familia. Retira los cargos». Activé la grabadora y respondí a Diego. «Planeaste mi muerte. No hay familia aquí». Colgué, enviando la grabación a Elena, quien respondió. «Esto fortalece el caso. Su desesperación los incrimina más». Pero Diego no se rindió. Una noche llamó desde una cabina. «Mamá, Lucía me obligó. No quería hacerlo. Ayúdame». Su voz temblaba, pero la grabadora capturó su falsedad. «Hablarás con mi abogada», dije cortante. Elena me advirtió. «Carmen, están perdiendo. La audiencia es en 3 semanas. Mantente firme». Días después, Elena trajo noticias. «Carmen, la policía encontró más pruebas. Diego intentó sobornar a un guardia para destruir las grabaciones, pero lo grabaron. También hay un contrato falso para transferir tu villa, firmado con tu nombre falsificado». Mi pulso se aceleró. «¿Eso asegura la victoria?», pregunté. «Absolutamente», dijo Elena. «El juez está furioso por su obstrucción. Enfrentarán años de prisión, y tu villa está protegida». Sentí un alivio frío. Recordé los años con Diego. Cómo lo adopté, cómo pagué sus deudas, cómo lo puse por encima de todo. Pero su traición me había liberado. Mientras tanto, mi vida tomaba un nuevo rumbo. Me uní a talleres de sevillanas y pintura en el Centro Cultural de Málaga, bailando bajo los naranjos y compartiendo risas con mujeres que, como yo, buscaban renacer. Pero lo más inesperado fue Javier. Una tarde me invitó a un café en el paseo del parque. «Carmen, no solo te debo la vida», dijo con ojos cálidos. «Quiero conocerte mejor». Su sinceridad me desarmó. Era el director de Torres Group, la empresa con la que Diego había intentado negociar, pero nunca mencioné a Diego. «Me gustaría eso», respondí, con una sonrisa. Javier no prometía grandezas, pero su calma y atención eran un bálsamo. Comenzamos a vernos, paseos por la playa, cenas en terrazas, conversaciones sobre la vida. Por primera vez sentía que alguien me veía como Carmen, no como la madre de alguien. Una noche Diego escapó del hospital y apareció en mi villa, desesperado. «Mamá, por favor, retíralo. Estamos arruinados. No quería matarte. Fue un error». La grabadora estaba encendida. «Diego, me traicionaste», dije con voz fría. «Asume las consecuencias». Él gritó. «Eres mi madre. Me debes todo». Pero sus palabras ya no me tocaban. Llamé a la policía, que lo detuvo en minutos. Elena me llamó. «Carmen, su escape agrava los cargos. El caso está ganado». Miré una foto antigua de Diego, de niño, en la playa. Ese niño se había ido. Lo guardé en un cajón, con los recuerdos de una vida que ya no era mía. Esa tarde Javier me llevó a un restaurante en la Costa del Sol. «Carmen, eres increíble», dijo tomando mi mano. «Lo que has enfrentado. Quiero estar a tu lado». Sonreí, sintiendo una chispa de esperanza.
La herencia me dio un escudo, Elena me dio justicia, pero Javier me dio algo más, la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras el sol se ponía, supe que mi renacer apenas empezaba. Las calles de Málaga se llenaban de vida primaveral, con el aroma de azahar flotando en el aire mientras yo, Carmen, de 60 años, caminaba hacia el juzgado en el centro de la ciudad. Hace un mes, desbaraté el plan de mi hijo adoptivo, Diego, y su esposa, Lucía, para matarme y cobrar una póliza de vida de 2 millones de euros, disfrazándolo de accidente en la Sierra de las Nieves. Durante 30 años, di todo por Diego. Mi amor, mi dinero, mi vida como enfermera, pagando sus deudas de juego, creyendo que mi sacrificio lo haría agradecido. Pero su traición, una falsa gravidanza, correos planeando mi muerte, me abrió los ojos. Con la ayuda de Elena, mi abogada, y pruebas irrefutables, grabaciones, correos, sedantes, los atrapé. Ahora, con Diego y Lucía detenidos y enfrentando cargos por intento de homicidio, y mi relación con Javier Torres, el empresario al que salvé, creciendo, sentía una fuerza nueva. Mientras el Mediterráneo brillaba en la distancia, supe que esta audiencia marcaría un antes y un después. En el despacho de Elena revisamos el caso antes de la audiencia. «Carmen, tenemos todo», dijo con confianza. Las grabaciones de Diego, los correos, el testimonio de Rocío, los sedantes, su intento de soborno y el contrato falso para tu villa. El juez está indignado por su obstrucción. Ganaremos. Pregunté con cautela. ¿Qué pasará con ellos? Elena fue clara. Enfrentarán años de prisión por intento de homicidio, fraude y conspiración. La póliza está anulada, tu villa protegida y tu herencia segura. Asentí sintiendo un alivio frío. ¿Y si intentan manipularme otra vez? Elena me dio una grabadora nueva. Graba todo, pero dudo que lo intenten. Están acabados. La audiencia fue un torbellino. Diego y Lucía, pálidos y demacrados, intentaron culparme, diciendo que malinterpreté sus intenciones. Pero Elena presentó las pruebas. Grabaciones de sus confesiones, correos sobre el accidente, el frasco de sedantes con sus huellas. El juez, furioso, dictó una orden de prisión preventiva y programó el juicio final. «Carmen, la victoria está asegurada», dijo Elena tras la audiencia. «El piso y tu herencia están a salvo». Salí del juzgado mirando la alcazaba al fondo. Había ganado, pero no era solo por el dinero, era por mi dignidad. Diego intentó un último truco. Desde prisión me envió una carta. «Mamá, fui un idiota. Por favor, perdóname. No quería hacerte daño». La grabadora estaba lista, pero no respondí. Quemé la carta, dejando que las cenizas se desvanecieran en el viento. Lucía también llamó suplicando. «Carmen, hazlo por el bebé que nunca existió». Colgué, enviando la grabación a Elena, quien dijo: «Esto solo agrava su caso. Están hundidos». Recordé los años con Diego. Cómo lo adopté, cómo pagué sus deudas, cómo lo amé. Pero ese amor me había cegado. Su traición me liberó. Mientras tanto, mi vida florecía. Me volví activa en el Centro Cultural de Málaga, liderando talleres de sevillanas y pintura, compartiendo risas con mujeres que, como yo, buscaban renacer. Pero Javier fue la chispa inesperada. Nos veíamos a menudo. Paseos por la playa de la Costa del Sol, cenas en terrazas, charlas sobre la vida. Una noche, en un restaurante frente al mar, tomó mi mano. «Carmen, eres una fuerza de la naturaleza», dijo con ojos cálidos. «Quiero estar contigo, no solo ahora, sino siempre». Su sinceridad me desarmó. «Javier, he pasado por tanto...» Comencé, pero él me interrumpió.
Y has salido más fuerte. Déjame caminar contigo. Sonreí, sintiendo un calor que no conocía desde hacía años. Una tarde, mientras pintaba en el centro cultural, Elena me llamó. Carmen, Diego y Lucía intentaron negociar un acuerdo, pero el juez lo rechazó. El juicio será en 2 meses y la sentencia será dura. Asentí, mirando un lienzo con olas del Mediterráneo. Que paguen, Elena. Yo ya estoy libre. Esa noche Javier me llevó a un tablao flamenco en Málaga. Mientras los bailaores zapateaban, sentí que mi corazón latía al ritmo. Había perdido a Diego, pero gané algo más grande: mi vida, mi comunidad y quizás un nuevo amor. Mientras el sol se ponía, supe que mi renacer estaba en marcha. La herencia me dio un escudo. Elena me dio justicia. Javier me dio esperanza. Pero yo me di lo más importante: la libertad de ser Carmen. La primavera había transformado Málaga, cubriendo las calles de la Malagueta con flores de azahar y llenando el aire de una calidez que reflejaba mi propio renacer. Yo, Carmen, ahora de 61 años, miraba el Mediterráneo desde la terraza de mi villa, con una taza de café en la mano. Hace un año, mi hijo adoptivo, Diego, y su esposa, Lucía, intentaron matarme para cobrar una póliza de vida de 2 millones de euros, disfrazándolo de accidente en la Sierra de las Nieves. Durante 30 años di todo por Diego. Mi amor, mi dinero, mi vida como enfermera, pagando sus deudas de juego, creyendo que mi sacrificio lo haría agradecido. Pero su traición, una falsa gravidanza, correos planeando mi muerte, me abrió los ojos. Con la ayuda de Elena, mi abogada, y pruebas irrefutables, grabaciones, correos, sedantes, los derroté. Ahora, con Diego y Lucía enfrentando las consecuencias legales, y mi relación con Javier Torres, el empresario al que salvé, floreciendo, sentía una paz profunda. No era solo una victoria, era mi libertad. El juicio final fue un cierre definitivo. Hace 2 meses el juez dictó sentencia. Diego fue condenado a 7 años de prisión por intento de homicidio, fraude y conspiración, sin libertad condicional. Lucía recibió 4 años y una multa de 100.000 euros. Sus intentos de soborno, destrucción de pruebas y contratos falsos agravaron sus cargos. Mi villa, mi herencia de 8 millones de euros y mi dignidad quedaron protegidas. Elena, con su precisión, aseguró que cada euro robado regresara a su lugar. «Carmen, lo lograste», me dijo tras la sentencia con una sonrisa. «No solo ganaste, renaciste». Asentí mirando la alcazaba desde el juzgado. La ciudad que me vio sufrir ahora me veía vivir. Corté todo contacto con Diego y Lucía. Quemé sus cartas, bloqueé sus números y doné sus pertenencias a un centro benéfico. La villa en la Malagueta, que intentaron robarme, la convertí en un hogar lleno de luz, con un jardín de naranjos y lienzos de mis pinturas. Pero mi verdadera pasión nació en el Centro Cultural de Málaga, donde lideraba talleres de sevillanas, pintura y escritura para mujeres mayores. Compartir risas, bailar bajo el sol, tomar vermut en el paseo del parque, me llenó de una alegría que no conocía. Fundé Luz de Málaga, una organización para apoyar a mujeres víctimas de abuso financiero, usando parte de mi herencia para financiarla. Cada taller, cada sonrisa, era un paso hacia mi nueva vida. Javier se convirtió en mi ancla. Nos veíamos casi a diario. Paseos por la playa de la Costa del Sol, cenas en terrazas, tardes pintando juntos. No prometía grandezas, pero su presencia tranquila era un refugio. Una noche, en un tablao flamenco, me tomó de la mano mientras los bailaores zapateaban. «Carmen, eres mi hogar», dijo con ojos que brillaban. «Quiero envejecer contigo». Mi corazón latió fuerte. «Javier, he perdido tanto,
pero contigo siento que gano todo. Nos besamos bajo las estrellas y supe que el amor, el verdadero, podía llegar a cualquier edad. Una tarde, mientras pintaba en el centro cultural, Elena me llamó. «Carmen». Diego intentó apelar desde prisión, pero el juez lo rechazó. «Están acabados. Tu fundación está cambiando vidas. Eres una inspiración». Sonreí, mirando un lienzo con olas del Mediterráneo. «Gracias, Elena, pero solo estoy viviendo». Esa noche Javier me llevó a un restaurante frente al mar. «Carmen, quiero que vivamos juntos», dijo con una sonrisa tímida. «No como salvador, sino como compañero». Asentí con lágrimas de alegría. «Sí, Javier. Escribamos este capítulo juntos». Mientras el sol se ponía, miré el horizonte. Diego y Lucía eran sombras del pasado, cenizas de una vida que ya no me pertenecía. La herencia me dio un escudo. Elena me dio justicia. Javier me dio amor. Pero yo me di lo más importante, la libertad de ser Carmen. Había perdido a un hijo, pero gané un mundo. Mi comunidad, mi fundación, mi hogar. La primavera de Málaga era mi reflejo. Y yo, por fin, era libre.